Me acerqué a un hombre ciego y le hablé en señas. Segundos después, todos en el café se quedaron mudos. Pero antes de ese momento que cambiaría todo, yo era solo una sombra, una mujer invisible de 69 años, que existía únicamente cuando alguien necesitaba dinero. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Isabel Torres Mendoza. Llevo 37 años viviendo en el mismo piso del barrio de Lavapiés, en Madrid, en un segundo sin ascensor que me destroza las rodillas cada vez que subo. Las paredes están pintadas de un amarillo que alguna vez fue alegre, ahora descolorido por el humo de años de comidas solitarias. El olor a café quemado y a detergente barato se ha convertido en mi perfume personal. Esta mañana de martes, como todas las mañanas desde hace décadas, me levanté a las 6. El espejo del baño me devolvió la imagen de siempre. Arrugas profundas alrededor de los ojos que algún día brillaron. El pelo gris recogido en un moño apretado. Las manos nudosas y agrietadas de tanto fregar suelos ajenos. Me puse el mismo delantal azul con florecitas blancas, ya desteñido, que uso para limpiar casas en el barrio de Salamanca. Mis dedos, hinchados por la artritis, apenas podían abrocharse los botones. Las rodillas crujieron al agacharme para recoger el trapo del suelo. El dolor es mi compañero constante, pero nunca me quejo. ¿Para qué? Nadie escucha. Desayuné de pie, como siempre. Una tostada seca con aceite porque la mantequilla está demasiado cara. El pan estaba duro, de 3 días atrás. Pero no puedo permitirme tirar comida. Cada euro cuenta cuando tienes que elegir entre pagar la luz o comprar tus pastillas para la presión. Mientras masticaba en silencio, miraba las fotografías clavadas en el corcho de la cocina con chinchetas oxidadas. Rodrigo, mi hijo mayor, con su uniforme de primera comunión, sonriendo con esos dientes de leche que se le caían. Carmen, mi hija del medio, abrazándome el día de su graduación, cuando aún me llamaba mamá en lugar de Isabel, con ese tono de fastidio. Y Javier, el pequeño, montado en bicicleta en el Parque del Retiro, cuando yo todavía tenía fuerzas para correr detrás de él. En todas esas fotos, yo estaba presente. Yo era el centro de sus mundos infantiles. Ahora solo soy un número de teléfono que marcan cuando necesitan algo. El teléfono sonó a las 9:30. Mi corazón dio un salto estúpido de esperanza. Quizás Rodrigo llamaba solo para saludar, para preguntar cómo estaba. Quizás Carmen quería invitarme a tomar café. Quizás Javier finalmente se acordó de que el domingo pasado fue mi cumpleaños número 69, que celebré sola con una magdalena del supermercado y una vela que usé 3 años seguidos. ¿Mamá? La voz de Rodrigo sonaba tensa, impaciente, como cuando habla con sus empleados en la oficina donde trabaja como administrativo. Hijo, qué alegría escucharte. Necesito 1,000 euros. Ahora. El coche se averió y tengo que llevarlo al taller antes del jueves. El delantal se me pegaba al pecho sudoroso. 1,000 euros. Casi mi pensión completa del mes. Hijo, yo apenas tengo para pagar la luz este mes. El contador está en rojo y... ¿Y qué quieres que haga yo, mamá? ¿Que vaya en autobús como un pringado? Su voz subió de volumen. Véndete algo, o deja de comer tanto. Total, ya estás vieja. No necesitas mucha comida. Sentí como si me hubieran hundido un cuchillo en el estómago y lo giraran lentamente. Las palabras de mi propio hijo. El niño que amamanté durante 2 años, el niño que lloró en mis brazos cada vez que tuvo fiebre, me estaban desgarrando por dentro. Rodrigo, por favor, yo solo... ¡Que dejes ya de llorar! La voz de Julia, su esposa, gritó desde el fondo. ¡Siempre está con el drama! Solo sirve para gastar nuestro dinero y estorbar. Dile que no venga más a casa, que el niño se pone nervioso con sus historias de vieja. El clic del teléfono cortó como una guillotina. Me quedé ahí, de pie en mi cocina diminuta, con el auricular todavía pegado a la oreja, escuchando el tono de ocupado que sonaba como el pitido de un corazón que deja de latir. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar el teléfono en la encimera. Me senté en la única silla que no tiene la pata coja, y me quedé mirando la pared durante no sé cuánto tiempo, 1 hora.
tal vez 2. En mi cabeza se repetían las palabras de Julia. Solo sirve para gastar y estorbar. Como si los 37 años que trabajé limpiando retretes ajenos para pagarles colegios privados no hubieran existido. Como si las noches que cosí a mano sus disfraces de carnaval, porque no podía comprarlos, fueran solo un cuento. Como si los 3 trabajos simultáneos que tuve durante años para que ellos pudieran ir de vacaciones a la playa, mientras yo me quedaba sola en Madrid en agosto, no valieran absolutamente nada. Miré el calendario colgado en la pared. Era uno de esos baratos del chino, con gatitos. Abril. Ninguna fecha marcada. Ningún cumpleaños de nieto que recordar, porque no me dejan verlos. Ninguna comida familiar planeada, porque dejaron de invitarme hace 2 años. Me levanté como pude. Mis rodillas protestaron. No quería seguir en esa casa donde cada rincón me recordaba lo invisible que me había vuelto. Me quité el delantal, me puse mi abrigo marrón gastado, el mismo que compré hace 15 años en el rastro, y salí. Las escaleras se me hicieron eternas. Cada escalón era un recordatorio de mi edad, de mi cansancio, de mi soledad. En el descansillo del primero, la señora Amparo estaba sacando la basura. «Buenos días, Isabel», me saludó con una sonrisa. «¿Cómo estás?» «Bien, bien». Mentí, como siempre miento. Caminé sin rumbo por las calles de Lavapiés. Pasé frente al mercado de San Fernando, donde solía comprar verduras frescas, cuando todavía cocinaba para alguien más que para mí misma. Pasé frente a la panadería, donde el olor a pan recién hecho me hizo recordar los domingos en que mis hijos venían a desayunar y yo preparaba tortitas. Mis pies me llevaron hasta la calle Alcalá, una zona más elegante donde yo no encajo con mi abrigo viejo y mis zapatos desgastados. Había un café moderno lleno de jóvenes con sus ordenadores y sus cafés con leche con dibujos en la espuma. Un sitio donde la gente se hace selfies con sus croissants caros. Entré porque necesitaba sentarme, porque necesitaba calor, porque necesitaba sentir que todavía existo en algún lugar, aunque sea como cliente que paga 3 euros por un té. Me senté en un rincón, lo más lejos posible de las risas y las conversaciones animadas. Pedí un té negro que me quemó los labios, pero al menos me calentó las manos. Miré por la ventana, viendo pasar la vida que ya no me pertenece. Y entonces lo vi entrar. Un hombre joven, tal vez de 30 años, con un bastón blanco y un chaleco gris lleno de pelusas. Era ciego. Se quedó en la entrada, moviendo la cabeza de un lado a otro, palpando el aire con su mano libre, buscando orientación en un mundo que no podía ver. Nadie se levantó. Nadie le ofreció ayuda. Los camareros seguían charlando entre ellos como si nada. Los clientes bajaron la mirada hacia sus teléfonos. En ese momento vi en él lo que yo sentía: la invisibilidad, el abandono, la sensación de estar en medio de un lugar lleno de gente y ser completamente ignorado. Me levanté. Mis rodillas crujieron cuando me puse de pie, pero por primera vez en semanas, el dolor no me detuvo. Caminé hacia él despacio, esquivando las mesas llenas de gente que seguía ignorándolo como si fuera un mueble más del local. «Señor, ¿necesita ayuda?», pregunté con voz suave, acercándome. Él no respondió. Ni siquiera giró la cabeza hacia mí. Simplemente siguió moviendo su mano libre en el aire, palpando la nada, buscando algo sólido donde apoyarse. Su rostro mostraba una expresión de resignación que reconocí de inmediato, porque es la misma que yo veo en el espejo cada mañana. Me acerqué más y entonces lo vi. En su cuello colgaba un pequeño colgante plateado con el símbolo internacional de la lengua de señas. Un rayo me atravesó el pecho. No solo era ciego y sordo. Mi respiración se detuvo por un segundo. Ese hombre vivía en un silencio y una oscuridad que yo apenas podía imaginar. Y aún así, ahí estaba, intentando sobrevivir en un mundo que claramente no tenía tiempo ni paciencia para él. Algo en mi memoria se removió como si despertara de un largo sueño. Hace más de 40 años, cuando Rodrigo era apenas un bebé, yo trabajaba limpiando el centro comunitario del barrio de Tetuán. Allí conocí a Mercedes, una señora sorda que daba talleres gratuitos de lengua de señas los sábados por la tarde. Yo iba con Rodrigo cargado en el regalito, sentándome al fondo del salón mientras él dormía, absorbiendo cada gesto,
cada movimiento de manos como si fueran palabras sagradas. Mercedes me enseñó a decir gracias, ayuda, necesito, casa, familia. Me enseñó que las manos podían hablar más claro que 1000 voces. Después Mercedes se mudó a Valencia, y yo nunca más volví a usar esas señas. Los años las enterraron bajo capas de olvido, bajo décadas de limpiar, cocinar, criar, trabajar hasta el agotamiento. Pero ahora, parada frente a ese hombre perdido en medio del café, mis manos recordaron lo que mi mente había olvidado. Levanté mi mano derecha temblorosa y la coloqué frente a él, justo donde sus dedos estaban palpando el aire. Él se detuvo al sentir el contacto. Su expresión cambió de inmediato, pasando de la resignación a algo parecido a la sorpresa. Con mis dedos artríticos, con movimientos torpes y oxidados por el tiempo, formé las señas que mi memoria había guardado durante 4 décadas. ¿Necesita ayuda? Mis manos se movieron despacio, inseguras, temblando no solo por la artritis, sino por la emoción de estar usando un lenguaje que creía completamente olvidado. Él colocó sus manos sobre las mías, leyendo mis movimientos a través del tacto. Su rostro se transformó. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, apareció en sus labios agrietados. Sus propias manos se movieron en respuesta, y aunque no podía verlas, yo sí. Gracias. Busco mesa libre. Nadie me hablaba. Esas últimas palabras, esos gestos simples, me partieron el alma en dos. Nadie me hablaba. Exactamente como yo. Nadie me hablaba excepto para pedirme dinero. Nadie me veía excepto cuando necesitaban algo. Venga conmigo. Señé con más confianza ahora, los gestos fluyendo más naturalmente de lo que esperaba. Tomé su brazo con delicadeza, sintiendo bajo mi mano la tela gastada de su chaleco. Era delgado, demasiado delgado. Sus huesos se sentían frágiles bajo mi palma. Lo guié lentamente entre las mesas, cuidando cada paso, sorteando mochilas tiradas en el suelo y patas de sillas mal colocadas. Lo llevé hasta mi mesa del rincón. Él tanteó la silla con su bastón blanco antes de sentarse, y luego exhaló un suspiro largo, profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Me senté frente a él. Por un momento ninguno de los dos hizo nada. Solo existimos en ese pequeño espacio compartido, 2 personas invisibles que finalmente se habían visto mutuamente. Entonces él levantó sus manos otra vez y señó. Pensé que no me veían. Pensé que era invisible. Las lágrimas subieron a mis ojos tan rápido que no pude detenerlas. Mis propias manos temblaron al responder. A veces uno cree que es invisible, pero no lo es. Fue en ese momento exacto cuando el café entero se quedó en silencio. Levanté la vista y me di cuenta de que todas las conversaciones se habían detenido. Las risas, los clics de teclados, el tintineo de cucharas contra tazas, todo se había congelado. Cada persona en ese local nos estaba mirando. Los camareros detrás de la barra tenían las bocas entreabiertas, las bandejas suspendidas a medio camino. Una chica joven con el pelo teñido de rosa tenía el teléfono levantado, pero la pantalla apagada, olvidada. Un hombre de traje con corboja aflojada había dejado su café a medio beber, la taza todavía cerca de sus labios. Todos nos miraban. A mí, una vieja con el abrigo gastado y las manos deformadas. Y a él, el hombre que segundos antes habían ignorado completamente. Me sentí desnuda, expuesta, como si hubiera hecho algo prohibido, algo que no me correspondía hacer. Una mujer invisible no debía llamar la atención. Una mujer invisible debía permanecer en las sombras, servir, obedecer, desaparecer. Pero algo dentro de mí se había roto esa mañana con la llamada de Rodrigo. Algo se había agrietado cuando Julia gritó que yo solo servía para estorbar. Y ahora, sentada frente a este hombre que vivía en silencio y oscuridad, algo nuevo estaba naciendo en mi pecho. El hombre tomó mis manos entre las suyas. Eran manos jóvenes pero callosas, con cicatrices pequeñas en los nudillos. Ceñó directamente sobre mi piel. Hace mucho tiempo que nadie se toma el tiempo. Quise decirle todo. Quise contarle que yo también había sido invisible durante años, que mis hijos me habían convertido en un cajero automático con patas, que mi nuera me había prohibido ver a mi propio nieto porque,
Molesto con mis historias de vieja, quise contarle que esa mañana me habían dicho que dejara de comer porque ya estaba vieja y no necesitaba mucha comida, pero no pude. Las palabras, los gestos, se me atascaron en la garganta, en los dedos. Solo pude apretar sus manos con fuerza, transmitiéndole en ese contacto todo lo que no podía expresar. Una camarera se acercó a nuestra mesa. Era joven, tal vez 20 y tantos años, con el pelo recogido en una coleta alta y el delantal lleno de manchas de café. Se veía nerviosa, mordiéndose el labio inferior. «Disculpe, señora», me dijo en voz baja. Yo nunca había visto a nadie hacer eso. ¿Usted sabe lengua de señas? Un poco, respondí, mi voz sonando ronca después de tanto silencio. Hace muchos años que no la usaba. La camarera miró al hombre y luego a mí. Sus ojos se humedecieron. Mi hermano pequeño es sordo. Yo siempre quise aprender, pero nunca tuve tiempo. ¿Puedo invitarle un café? A él, quiero decir, por favor. Asentí, incapaz de hablar. La chica se fue corriendo hacia la barra y regresó con un café humeante y un croissant de chocolate recién horneado. Lo puso delante del hombre con tanto cuidado como si estuviera colocando una joya preciosa. Yo ceñé para él. La camarera te invita café y pan. Su rostro se iluminó de una manera que me hizo olvidar todo el dolor de mi cuerpo. Levantó sus manos hacia donde calculaba que estaba ella y ceñó. Gracias. La camarera no entendió el gesto, pero entendió el sentimiento. Se llevó una mano al pecho y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Otro cliente se levantó. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con bigote gris y chaleco de lana. Se acercó a nuestra mesa tambaleándose ligeramente, apoyándose en su bastón. «Señora», dijo con voz grave, «yo serví en el ejército hace 50 años con un compañero sordo. Nunca aprendí a hablar con él como debía. Siempre me arrepentí de eso». Hizo una pausa, sus ojos brillando. «Gracias por recordarme que debía hacerlo mejor». No supe qué responder. Solo asentí mientras él regresaba a su mesa limpiándose discretamente los ojos con un pañuelo arrugado. Una mujer con un bebé en brazos se acercó tímidamente. Llevaba una pañolera colgada al hombro y ojeras profundas que delataban noches sin dormir. «Perdone que la moleste», susurró, meciendo al bebé. «¿Podría enseñarme aunque sea una seña? Solo una. Para decir, te quiero. Quiero que mi hijo crezca sabiendo que hay más formas de comunicarse, que hay personas diferentes y todas merecen ser escuchadas». Mi corazón se expandió en mi pecho de una manera que no había sentido en años. Con manos temblorosas, le mostré el gesto. Cerrar el puño y extender el pulgar, índice y meñique. Ella lo repitió, 1, 2, 3 veces, hasta memorizarlo. El bebé gorjeó y extendió sus manitas como queriendo imitar a su madre. «Gracias», dijo ella con lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias por recordarme que debo criar un hijo mejor de lo que este mundo está acostumbrado». Se alejó y yo me quedé ahí, sentada frente al hombre que había entrado al café hace apenas 20 minutos como un fantasma, y que ahora, sin saberlo, había despertado algo dormido en cada persona presente. Él ceñó sobre mis manos. «¿Qué está pasando?» «La gente está aprendiendo a ver», respondí con gestos lentos. Durante la siguiente media hora, el café se transformó en algo que nunca había presenciado. Personas que habían entrado solo para tomarse un café rápido antes de seguir con sus vidas ocupadas, ahora se quedaban, preguntaban, escuchaban. Un grupo de estudiantes universitarios se sentó en la mesa de al lado y sacaron sus teléfonos, pero no para ignorarnos, sino para buscar videos tutoriales de lengua de señas. Los vi practicar los gestos entre ellos, riendo cuando se equivocaban, aplaudiendo cuando lo lograban. Una señora elegante, de esas que llevan perlas al cuello y bolsos caros, se acercó y depositó un billete de 20 euros en nuestra mesa. «No es limosna», aclaró con firmeza. «Es gratitud. Gratitud por haberme hecho sentir avergonzada de mí misma. Yo pasé junto a él en la entrada y no hice nada. Usted me enseñó que siempre podemos hacer algo». Yo intenté devolverle el dinero, pero ella ya se había ido, caminando rápido hacia la salida, como si temiera cambiar de opinión. El hombre tocó el billete con sus dedos, palpándolo. «¿Qué es esto?», señó confundido. «Un regalo».
De alguien que aprendió algo hoy gracias a ti. No hice nada. Exististe. Eso fue suficiente. Él bajó la cabeza y sus hombros temblaron. No podía verme. No podía escuchar su propio llanto. Pero yo sí podía. Era un llanto silencioso, profundo, de esos que salen del alma y no del cuerpo. Extendí mi mano y toqué su brazo suavemente. Él colocó su mano sobre la mía y apretó. En ese momento entendí algo que había olvidado durante todos esos años limpiando casas ajenas, criando hijos ingratos, viviendo para los demás. Yo también existía. No solo como madre, no solo como empleada, no solo como esa mujer que pagaba facturas y aguantaba humillaciones. Yo existía como Isabel, como una persona completa, con valor propio, con algo que dar que no era dinero ni sacrificio. El gerente del café, un hombre de unos 40 años con barba cuidada y delantal negro, se acercó a nuestra mesa. Por un segundo temí que nos fuera a pedir que nos marcháramos por causar tanto alboroto. Señora, dijo con voz emocionada, en los 5 años que llevo manejando este lugar, nunca había visto algo así. Nunca. Hizo una pausa y se limpió la nariz con el dorso de la mano. Su consumo hoy corre por cuenta de la casa. Y si algún día quiere volver a traer a su amigo, será siempre bienvenida. Siempre. Amigo, había dicho. Ni siquiera conocía el nombre de este hombre, y el gerente ya nos consideraba amigos. Me di cuenta de que yo tampoco sabía su nombre. Señé. ¿Cómo te llamas? Él deletreó con el alfabeto manual. E-S-T-E-B-A-N. Isabel. Respondí deletreando mi propio nombre. Gracias, Isabel. Por verme cuando nadie más lo hizo. Gracias, Esteban. Por recordarme que todavía puedo ser útil de una manera que no duele. Pasamos casi 2 horas en ese café. Esteban me contó a través de señas y deletreo que vivía solo en un piso compartido con otros 3 estudiantes que casi nunca estaban, que estudiaba masajes terapéuticos en un centro especial para personas con discapacidad, que su madre había muerto cuando él tenía 16 años, y su padre había formado una nueva familia, que no tenía espacio para un hijo ciego y sordo, que muchos días se quedaba en su habitación porque salir a la calle era enfrentarse a un mundo que lo trataba como si no existiera. Yo le conté menos de lo que debería. Le conté que tenía 3 hijos, pero no le dije que me habían abandonado. Le conté que había trabajado limpiando casas toda mi vida, pero no le dije que aún lo hacía a mis 69 años porque mi pensión no alcanzaba. Le conté que vivía sola, pero no le dije que esa mañana mi propio hijo me había dicho que dejara de comer porque ya estaba vieja. Algunas vergüenzas son demasiado pesadas para compartirlas, incluso con alguien que entiende la invisibilidad. Cuando finalmente salimos del café, ya era media tarde. El sol de abril caía suave sobre las calles de Madrid. Esteban extendió su mano y yo la tomé. ¿Volveremos a vernos?, preguntó con señas llenas de esperanza. Sí, respondí sin dudar. Sí, volveremos a vernos. Le di mi número de teléfono escrito en un papel, aunque inmediatamente me di cuenta de lo absurdo del gesto. Él se rió, una risa silenciosa que se veía en cómo sus hombros subían y bajaban. Sacó su propio teléfono, uno adaptado con aplicaciones especiales, y me mostró que podía escribir mensajes que luego el teléfono convertía en vibraciones que él leía a través de un sistema que yo no comprendía completamente, pero que me pareció mágico. Intercambiamos información de contacto y nos despedimos con un abrazo largo. Él olía a jabón barato y a soledad, exactamente como yo. Caminé de regreso a mi piso de lavapiés con pasos más firmes que cuando había salido esa mañana. Las escaleras seguían siendo eternas. Mis rodillas seguían protestando, pero algo dentro de mí había cambiado. No podía identificarlo exactamente, pero era como si una luz muy tenue se hubiera encendido en un sótano que llevaba años en completa oscuridad. Al llegar al segundo piso, la puerta de la señora Amparo estaba entreabierta. Ella asomó la cabeza. «Isabel, te ves diferente. ¿Pasó algo bueno?» Me detuve, sorprendida de que alguien notara algún cambio en mí. «Creo que sí, Amparo. Creo que sí pasó algo bueno. Me alegro, hija. Hacía tiempo que no te veía sonreír». ¿Estaba sonriendo? Llevé mi mano a mi boca y me di cuenta de que sí. Mis labios estaban curvados hacia arriba en una expresión que había olvidado que era capaz de formar. Entré a mi piso y lo vi con ojos nuevos.
Seguía siendo pequeño, con las paredes descoloridas y los muebles viejos. Pero ya no me pareció una cárcel. Era mi espacio, mi refugio, mío. Preparé una sopa de verduras con lo poco que tenía en la nevera, pero esta vez no comí de pie en la cocina como un animal acorralado. Puse un mantel limpio en la mesa, encendí una vela que guardaba para emergencias, y me senté a cenar como si fuera una cena de gala. La sopa estaba aguada y las verduras blandas, pero la saboreé como si fuera el plato de un restaurante de 5 estrellas. Esa noche, antes de dormirme, miré mi teléfono. Ningún mensaje de Rodrigo disculpándose. Ninguna llamada de Carmen preguntando cómo estaba. Ningún WhatsApp de Javier recordando que existía. Pero había un mensaje nuevo de un número desconocido. Lo abrí y apareció un texto escrito con errores de autocorrector, como si hubiera sido dictado por voz. Isabel, Esteban aquí. Hoy fue mejor día en mucho tiempo. Gracias. Hasta pronto. Sostuve el teléfono contra mi pecho y lloré. Pero esta vez no fueron lágrimas de dolor o humillación. Fueron lágrimas de algo que había olvidado que existía. Esperanza. No sabía qué vendría después. No sabía si mis hijos cambiarían o si yo tendría que tomar decisiones difíciles. No sabía si podría seguir pagando el alquiler o si terminaría en la calle. No sabía nada. Pero por primera vez en años, no me importaba no saber. Porque por primera vez en años, sentía que tal vez, solo tal vez, yo también merecía existir. Los siguientes 3 días pasaron en una calma extraña, como el silencio que precede a una tormenta. Seguí limpiando casas, seguí subiendo y bajando escaleras con mis rodillas protestando, seguí comprando lo más barato en el mercado, pero algo había cambiado en mi forma de caminar, en cómo sostenía la cabeza. El jueves por la tarde, mientras fregaba el suelo de mármol en casa de la señora Gutiérrez en el barrio de Salamanca, mi teléfono vibró. Era Rodrigo. Mi corazón dio ese salto estúpido de esperanza que todavía no había aprendido a controlar. Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. Ven a casa mañana a las 6. No era una pregunta. No era una invitación. Era una orden, como siempre. Respondí con un simple, está bien, aunque 1000 preguntas se agolpaban en mi garganta. ¿Se había arrepentido de cómo me habló? ¿Iba a disculparse? ¿Finalmente iba a reconocer que me había tratado como basura? Esa noche casi no pude dormir. Me probé 3 veces la misma ropa, queriendo verme presentable pero no demasiado arreglada. No fuera a hacer que pensaran que tenía dinero escondido en algún lado. Finalmente, me decidí por una blusa beige que Carmen me había regalado hace 5 años, cuando todavía fingía quererme. El viernes llegué a la casa de Rodrigo 15 minutos antes de las 6. Vivían en un chalet adosado en Las Rosas, una urbanización con piscina comunitaria y jardines perfectamente cuidados. Yo había ayudado a pagar el enganche de esa casa, vaciando mis ahorros de 10 años de trabajo. Es una inversión para toda la familia, me había dicho Rodrigo entonces, abrazándome con esa sonrisa que creí genuina. Me quedé en la acera, mirando las ventanas con cortinas de lino blanco, el jardincito con sus rosales bien podados, el coche nuevo de Julia estacionado en la entrada, todo lo que yo nunca tendría. Toqué el timbre. Nadie abrió. Toqué de nuevo. Silencio. Miré mi reloj. Eran las 6 menos 5. Esperé. A las 6 en punto, la puerta se abrió. Pero no era Rodrigo. Era Julia, con su pelo rubio perfectamente planchado, sus uñas de gel color nude, su ropa de marca que yo jamás podría permitirme. Me miró de arriba abajo con ese gesto de desdén que había perfeccionado durante los 7 años que llevaba casada con mi hijo. «Pasa», dijo sin saludar, sin sonreír, como si yo fuera la vendedora de algún producto que no le interesaba. Entré a la casa que en parte había pagado, pero donde nunca me había sentido bienvenida. El olor a ambientador caro llenaba el recibidor. Todo estaba impecable, como sacado de una revista de decoración. En las paredes había fotos familiares, pero en ninguna aparecía yo. Era como si hubiera sido borrada de su historia. «Siéntate ahí», Julia señaló el sofá de cuero blanco que yo no me atrevía a tocar con mi ropa de pobre. Me senté en el borde, con las manos en el regazo, sintiéndome como una niña regañada esperando el castigo. Rodrigo entró desde la cocina con un vaso de whisky en la mano.
Ni siquiera eran las 6 de la tarde. Su corbata estaba aflojada, su camisa arrugada. Me miró con esos ojos que alguna vez fueron los de mi bebé, los que se iluminaban cuando yo entraba a su cuarto por las noches para arroparlo. «Mamá, vamos al grano», dijo sentándose frente a mí, sin ofrecerme nada de beber. «Necesito que vendas tu piso». El mundo se detuvo. Las palabras quedaron flotando en el aire como cuchillos suspendidos a punto de caer. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Tu piso de lavapiés. Necesito que lo vendas. Bebió un sorbo de whisky como si estuviera discutiendo el clima. Julia y yo estamos con problemas económicos. Hicimos algunas inversiones que no salieron bien. Necesitamos capital inmediato. Pero ese es mi hogar. He vivido ahí 37 años. Es lo único que tengo. Julia resopló desde el otro sofá, donde hojeaba una revista de moda con las piernas cruzadas. Lo único que tienes, repitió con sarcasmo, como si hubieras pagado tú sola ese piso. Rodrigo puso la mitad del dinero cuando lo compraste, así que técnicamente es también suyo. Eso era mentira. Una mentira tan grande que me quitó el aire de los pulmones. Rodrigo tenía 16 años cuando yo compré ese piso con el dinero que había ahorrado durante 20 años limpiando casas. Él no puso ni un euro, pero ahora estaba ahí, sentado, bebiendo su whisky, sin contradecir a su esposa. «Rodrigo, tú sabes que eso no es cierto», dije con voz temblorosa. «Yo compré ese piso sola, con mi trabajo, con mi sudor». «Da igual, mamá», me interrumpió con un gesto de fastidio. «El caso es que lo necesitamos. Puedes irte a vivir a una residencia. Hay algunas muy buenas para gente mayor. O con Carmen, o con Javier». «¿Carmen? ¿Javier?» Las palabras salieron como un graznido. Carmen no me habla desde hace 2 años. Javier se mudó a Barcelona y nunca responde mis mensajes. «Pues ese es tu problema, no el nuestro», dijo Julia cerrando la revista de golpe. «Nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios hijos que mantener. No podemos estar cargando con una vieja que ya no produce nada. Una vieja que ya no produce nada». Las palabras se clavaron en mi pecho como astillas de vidrio. Rodrigo sacó unos papeles de un portafolio que estaba en la mesa de centro. Los extendió hacia mí. «Aquí están los documentos. Solo necesitamos tu firma». Un notario amigo mío los revisó. «Todo está en orden. Vendes el piso, me das el dinero, y tú te buscas otro lugar donde vivir. Es lo justo». Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Los miré sin poder enfocar la vista. Las letras bailaban frente a mis ojos, pero alcancé a leer lo suficiente. Cesión de propiedad. Transferencia de capital. Renuncia a derechos. «No puedo firmar esto», susurré. «No puedo quedarme sin hogar. Tengo 69 años, Rodrigo. ¿Dónde voy a ir? Deberías haber pensado en eso antes de gastar tanto dinero en tonterías», dijo Julia. «En lugar de estar ahí en tu piso viejo sin hacer nada, podrías haberte buscado otro trabajo, ahorrado más. Pero no, preferiste la vida fácil». «¿La vida fácil?» Quise gritarle que yo había trabajado 3 empleos simultáneamente cuando sus hijos eran pequeños, que había limpiado vómito, sangre, mierda de casas ajenas para que ellos pudieran ir a colegios privados, que mis manos estaban deformadas de tanto fregar, que mis rodillas estaban destrozadas de tanto arrodillarme, que mi espalda estaba rota de tanto cargar las bolsas del supermercado caminando porque no podía permitirme un taxi. Pero no dije nada, porque en ese momento me di cuenta de algo terrible. No importaba lo que dijera. Para ellos, yo solo era un recurso que extraer, un cajero automático que se había quedado sin dinero, un problema que resolver. «Mamá, no me hagas esto más difícil». Rodrigo suspiró con impaciencia, mirando su reloj. «Tengo una cena de negocios en 1 hora. Firma y terminamos con esto». Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Y lo que vi me rompió el corazón de una manera que ni siquiera su llamada del martes había logrado. Vi a un extraño. Un hombre de 42 años que vestía trajes caros y bebía whisky a media tarde, que vivía en una casa que yo había ayudado a pagar, que conducía un coche que valía más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Un hombre que me miraba como si yo fuera un obstáculo entre él y su próxima copa. «¿Y mi nieto?», pregunté con un hilo de voz. «¿Está Diego aquí?».
¿Puedo al menos saludarlo? Julia se levantó del sofá como impulsada por un resorte. Diego no está. Y aunque estuviera, no queremos que lo veas. Le cuentas historias deprimentes de tu vida miserable y lo pones triste. Un niño de 6 años no necesita cargar con el drama de su abuela fracasada. Abuela fracasada. Cada palabra era una bofetada. Me levanté del sofá con las piernas temblando. Los papeles seguían en mi mano. Rodrigo se puso de pie también, expectante. ¿Vas a firmar o no? Preguntó con ese tono de ejecutivo acostumbrado a cerrar tratos. Miré los documentos. Miré a mi hijo. Miré a Julia con su sonrisa de victoria anticipada. Y entonces pensé en Esteban, en el café, en cómo había caminado hacia él cuando todos lo ignoraban. Pensé en la camarera que lloró, en el hombre mayor que se disculpó por no haber sido mejor 50 años atrás, en la madre con el bebé que quería criar a un hijo más compasivo. Pensé en el mensaje de Esteban. Hoy fue mejor día en mucho tiempo. Y me di cuenta de algo. Yo también merecía días mejores. «No», dije. Y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «¿Qué?». Rodrigo frunció el ceño. «No voy a firmar. Ese piso es mío. Lo pagué con mi trabajo. Y no voy a regalártelo para que sigas despilfarrando en inversiones estúpidas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Julia se quedó con la boca abierta, su expresión de victoria congelándose en una mueca de incredulidad. «¿Qué dijiste?». Rodrigo dejó el vaso de whisky con tanta fuerza que el líquido salpicó sobre la mesa de cristal. «Dije que no», repetí, y esta vez mi voz no tembló. «No voy a firmar nada». Julia se levantó de un salto, su cara enrojeciendo de furia. «¿Quién te crees que eres para negarte? Nosotros somos tu familia. Se supone que debes ayudarnos». «Yo los ayudé durante 42 años», respondí, sintiendo cómo algo viejo y podrido se rompía dentro de mí. «Les di todo. Mi tiempo, mi dinero, mi salud, mi vida entera. Y lo único que recibo a cambio son insultos y humillaciones». Rodrigo dio un paso hacia mí, su cara deformada por la rabia. «Te dimos un techo cuando eras joven y estúpida. Te dimos una familia. Todo lo que tienes es gracias a nosotros». Me reí. Fue una risa amarga, seca, que me raspó la garganta. «¿Gracias a ustedes?» «Rodrigo, yo tenía 19 años cuando quedé embarazada de ti. Tu padre nos abandonó antes de que nacieras. Trabajé limpiando baños públicos en la estación de Atocha mientras tú dormías en una canasta en el vestidor. Te crié sola. Pagué cada peso de tu comida, tu ropa, tus libros. Cuando tuviste neumonía a los 5 años, trabajé turnos dobles durante 3 meses para pagar el hospital privado porque en el público las listas de espera eran de 6 meses. Eso fue tu obligación», escupió Julia. «Decidiste tenerlo, decidiste criarlo. Nadie te pidió que fueras una mártir». «Tienes razón», dije, sorprendiéndola. «Nadie me lo pidió. Y ahora nadie puede pedirme que siga sacrificándome por gente que me trata peor que a un perro callejero». Doblé los papeles que todavía tenía en la mano y los dejé sobre la mesa de cristal. «Voy a irme ahora. Y no volveré a menos que me traten con el respeto que merezco. Si sales por esa puerta, no vuelvas nunca», gritó Rodrigo, su voz quebrándose. «Te juro que no vuelvas nunca. Estarás sola, completamente sola». Me detuve en el umbral. Por un momento, el miedo me paralizó. La idea de estar sola, de cortar el último hilo que me conectaba a algo parecido a una familia, me aterraba más que cualquier otra cosa. Pero entonces recordé algo que Esteban había señalado. Pensé que era invisible, y me di cuenta de que estar sola no era peor que estar rodeada de gente que te hace sentir invisible. «Ya estoy sola, Rodrigo», dije sin darme la vuelta. «He estado sola durante años mientras ustedes estaban a mi lado». Salí de esa casa y no miré atrás. El camino de regreso a Lavapiés en el autobús fue el más largo de mi vida. Me senté junto a la ventana, viendo pasar las calles de Madrid mientras las lágrimas rodaban silenciosas por mis mejillas. Una mujer mayor sentada a mi lado me ofreció un pañuelo sin decir nada. Lo acepté con un gesto de agradecimiento. Cuando llegué a mi edificio, las piernas me temblaban tanto que tuve que detenerme cada 3 escalones. En el descansillo del primero, me encontré con la señora Amparo, que bajaba con su bolsa de la compra.
Isabel, hija, ¿qué te pasó? Preguntó alarmada al ver mi cara. Y entonces todo salió. Le conté todo ahí mismo, en el descansillo mal iluminado que olía a humedad y a comida frita. Le conté sobre la llamada del martes, sobre el café y Esteban, sobre la reunión de esta tarde, sobre los papeles que me habían pedido firmar, sobre las palabras que me habían dicho. Amparo me abrazó como mi propia madre habría hecho si todavía viviera. Olía a colonia barata y a canela, y ese abrazo me sostuvo cuando mis piernas finalmente cedieron. Esos niños no merecen una madre como tú, dijo con voz firme. Y tú no mereces hijos como ellos. A veces la familia que elegimos vale más que la familia que nos tocó. Esas palabras se quedaron conmigo mientras subía el último tramo de escaleras. Entré a mi piso y lo vi con ojos diferentes. No era lujoso. No tenía muebles caros ni decoración de revista. Pero era mío. Lo había pagado con el sudor de mi frente, con las ampollas de mis manos, con el dolor de mi espalda. Y nadie me lo iba a quitar. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo y un bolígrafo. Empecé a hacer cuentas. Mis ingresos. La pensión miserable de 680 euros al mes, más lo que sacaba limpiando casas. Unos 300 euros más si tenía suerte. Mis gastos. Alquiler, luz, agua, comida, medicinas. No me sobraba casi nada, pero tampoco me faltaba para sobrevivir si era cuidadosa. Durante años había estado mandándole dinero a Rodrigo cada vez que me lo pedía. 50 euros aquí, 100 allá. Para los gastos del niño, decía. Para arreglar el coche. Para un curso que necesito. Sumando todo, calculé que en los últimos 5 años le había dado más de 7.000 euros. 7.000 euros que podría haber usado para arreglar mi propia casa, para comprar ropa nueva, para ir al dentista y arreglarme las muelas que me dolían, para permitirme aunque sea un pequeño lujo de vez en cuando. Cerré el cuaderno con determinación. No más. Se había acabado el ser el banco personal de mis hijos. El sábado por la mañana me desperté con un mensaje de Carmen. Era la primera vez que me escribía en 2 años. Mamá, Rodrigo me contó que te negaste a ayudarlos. No puedo creer que seas tan egoísta. Después de todo lo que hizo por ti. No respondí. Bloqueé su número. 1 hora después, Javier también escribió desde Barcelona. Mamá, ¿qué pasa contigo? ¿Te volviste loca? Rodrigo te está pidiendo ayuda y tú te niegas. Eres su madre, se supone que debes apoyarlo siempre. También lo bloqueé. Me senté en el sofá, mirando el teléfono, esperando sentirme culpable, esperando que el remordimiento me aplastara, que la costumbre de toda una vida de ceder ante sus demandas me hiciera marcar sus números y disculparme. Pero no llegó. La culpa no llegó. En su lugar, sentí algo parecido al alivio. El domingo fui al café de la calle Alcalá. No estaba segura de si Esteban estaría allí, pero necesitaba volver al lugar donde algo había empezado a cambiar en mí. Él estaba sentado en la misma mesa donde lo había dejado el martes, como si me hubiera estado esperando. Mi corazón dio un salto. Me acerqué y toqué suavemente su mano. Él levantó la cabeza, reconociendo mi tacto de inmediato. Su sonrisa fue como el sol saliendo después de una tormenta. Isabel, señor, viniste. Prometí que volvería. Respondí sentándome frente a él. Pedimos café. Esta vez, yo pagué ambos sin que me doliera el gasto. Esteban sacó su teléfono y escribió un mensaje largo que luego me mostró. Esta semana fue difícil. Tuve examen en la escuela y casi no duermo. Pero cada vez que me sentía mal, pensaba en el martes, en ti, en el café, en que alguien me vio. Y eso me dio fuerzas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tomé su mano y ceñé despacio. Esta semana también fue difícil para mí, pero pensar en ti también me dio fuerzas. Le conté todo. Con señas torpes y deletreando palabras que no sabía cómo expresar, le conté sobre Rodrigo, sobre Julia, sobre los papeles, sobre mis otros hijos. Le conté que los había bloqueado, que había dicho que no por primera vez en mi vida. Esteban escuchó con sus manos, sintiendo cada una de mis palabras a través del tacto. Cuando terminé, señó algo que me cambió para siempre. No perdiste una familia, te liberaste de una prisión.
Esas palabras se clavaron en mi corazón y lo abrieron de una manera que no había experimentado nunca. Lloré ahí mismo, en el café lleno de gente, sin importarme quién me viera. La camarera joven, la misma del martes, se acercó con 2 trozos de tarta de chocolate. Cortesía de la casa, dijo con una sonrisa. Me alegra verlos juntos otra vez. Pasamos la tarde entera ahí. Esteban me enseñó más señas. Yo le enseñé expresiones madrileñas que él no conocía. Nos reímos, compartimos historias. Y por primera vez en décadas, sentí que estaba construyendo algo nuevo, algo que no se basaba en obligación o sacrificio, sino en elección mutua y respeto. Cuando salimos, el atardecer pintaba Madrid de naranja y rosa. Esteban me tomó del brazo y caminamos despacio por la calle Alcalá. La gente nos miraba. Una vieja con ropa gastada y un hombre joven con bastón blanco. Pero ya no me importaba. ¿Tienes planes esta semana?, preguntó Esteban. Limpiar casas. Como siempre. ¿Y el jueves por la tarde? Hay un taller de lengua de señas en mi escuela. Para familiares y amigos. ¿Querrías venir? Iba a decir que no tenía tiempo, que tenía que trabajar, pero entonces me detuve. ¿Por qué no tenía tiempo? ¿Para qué estaba ahorrando cada minuto de mi vida? ¿Para hijos que me odiaban? ¿Para un futuro que nunca llegaba? Sí, señé con firmeza. Sí quiero ir. Esteban sonrió tan amplio que su cara entera se iluminó. Esa noche, antes de dormirme, miré mi teléfono. 3 mensajes más de Rodrigo. No los abrí. Los borré directamente. En su lugar, escribí un mensaje nuevo para Esteban. Gracias por existir. Gracias por verme. Gracias por recordarme que todavía puedo elegir. Su respuesta llegó en segundos. Gracias a ti por lo mismo. Nos vemos el jueves, amiga. Amiga. Nadie me había llamado amiga en años. Me dormí con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé la semana entera nerviosa, como una adolescente preparándose para su primera cita. Me probé 4 blusas diferentes antes de decidirme por una verde oliva que había comprado en el mercadillo hacía años, pero nunca había usado porque me parecía demasiado alegre para mi vida gris. La escuela de Esteban estaba en el barrio de Chamberí, en un edificio antiguo reconvertido en centro educativo para personas con discapacidad. Las paredes exteriores estaban pintadas con murales coloridos, manos que se entrelazaban formando palabras, ojos que miraban hacia todos lados. Esteban me esperaba en la entrada. Cuando me vio llegar, su cara se iluminó de una manera que hizo que todo el viaje en metro valiera la pena. Pensé que no vendrías, señor. Prometí que vendría. Y ahora cumplo mis promesas solo cuando quiero cumplirlas. Él se rió. Esa risa silenciosa que ya empezaba a reconocer y amar. El taller se daba en un salón amplio con sillas dispuestas en círculo. Había unas 15 personas, de todas las edades. Una madre joven con su hijo sordo de unos 8 años. Un hombre de mi edad cuya esposa había perdido la audición después de una enfermedad. 2 hermanas adolescentes cuyo padre era sordo. Y otros más, cada uno con su historia. Cada uno ahí por amor o necesidad, o ambas cosas. La instructora se llamaba Patricia. Era una mujer sorda de unos 50 años con una energía que llenaba toda la habitación. Sus manos se movían con una gracia y velocidad que parecía imposible, como si estuviera bailando en lugar de hablar. Durante 2 horas aprendí señas que había olvidado, y otras completamente nuevas. Aprendí a decir perdón, mañana, feliz, importante, pero sobre todo, aprendí que existe todo un mundo de personas que se comunican de formas que yo nunca había considerado válidas. En el descanso, la madre joven se me acercó. Su hijo corría por el salón con otros niños, todos riendo esa risa sin sonido que es pura alegría visual. ¿Es la primera vez que vienes?, preguntó. Sí, un amigo me invitó. Respondí señalando a Esteban, que conversaba en señas con Patricia al otro lado del salón. ¿Esteban? Él es maravilloso. Siempre ayuda a los nuevos. Siempre tiene paciencia. Hizo una pausa. Mi hijo Mateo lo adora. Dice que cuando sea grande quiere ser como él. Miré a Esteban, ese hombre que vivía en doble oscuridad,
Y me di cuenta de que para ese niño, él no era una persona con discapacidad. Era un héroe, un ejemplo, alguien que había aprendido a navegar un mundo que no estaba hecho para él, y aún así sonreía. ¿Por qué mis propios hijos, que habían tenido todas las ventajas que yo nunca tuve, no podían verme con ni la mitad de ese respeto? Al final del taller, Patricia nos hizo formar parejas para practicar una conversación. Esteban, por supuesto, fue mi pareja. La tarea era presentarnos usando solo señas, contarle al otro 3 cosas importantes sobre nosotros. Yo señé torpemente. Me llamo Isabel. Tengo 69 años. Toda mi vida limpié casas para mantener a mis hijos. Ahora vivo sola. Esteban respondió. Me llamo Esteban. Tengo 31 años. Estudio masajes terapéuticos. Mi familia me abandonó, pero encontré una nueva familia aquí. Esa palabra, aquí, me golpeó el pecho. Miré alrededor del salón, a todas esas personas que habían venido a aprender un idioma de amor y paciencia, y entendí lo que Esteban quería decir. Después del taller, un grupo decidió ir a tomar algo a un bar cercano. Me invitaron sin conocerme, sin preguntarme si tenía dinero, sin juzgar mi ropa vieja o mis manos deformadas. Simplemente me incluyeron como si siempre hubiera pertenecido a ese círculo. Nos sentamos en una terraza mientras el sol de mayo calentaba Madrid. Pedí una caña, la primera cerveza que me permitía en meses. Costaba 2,50 €, que normalmente habría considerado un desperdicio, pero esa tarde me pareció la mejor inversión de mi vida. Hablamos, reímos, compartimos historias. Patricia nos contó sobre cómo perdió la audición a los 16 años por meningitis y cómo sus padres, en lugar de tratarla como una tragedia, la inscribieron en todas las clases de lengua de señas que pudieron encontrar. El hombre mayor, que se llamaba Antonio, nos contó sobre su esposa Clara, que había perdido la audición gradualmente, y cómo él había aprendido señas en secreto para sorprenderla un día, diciéndole, «Te amo», en su nuevo idioma. Cuando me tocó hablar, algo en mí se rompió. Les conté todo. Sobre Rodrigo, sobre los papeles, sobre Julia, sobre cómo me habían llamado vieja que no produce nada. Les conté sobre el café, sobre el momento en que decidí acercarme a Esteban cuando nadie más lo hizo. Nadie me interrumpió. Nadie me dijo que estaba exagerando o siendo dramática. Nadie me aconsejó perdonar porque son tu familia. Solo escucharon. Cuando terminé, Antonio puso su mano sobre la mía. Isabel, mi padre me dijo algo cuando yo era joven que nunca olvidé. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Tus hijos son tus parientes, pero nosotros, si tú quieres, podemos ser tu familia. Lloré ahí mismo, en esa terraza llena de gente que me había conocido hace apenas 3 horas, y me sentí más acompañada que en las últimas décadas viviendo cerca de mis hijos. Esa noche, caminando de regreso al metro con Esteban, él me detuvo en medio de la calle. «Tengo que decirte algo», señó con expresión seria. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasaba? ¿Había hecho algo mal? El próximo mes hay una feria de inclusión en el Retiro. Patricia preguntó si querríamos dar un testimonio. Sobre el día del café, sobre cómo un gesto pequeño puede cambiar todo. ¿Querrías hacerlo? ¿Conmigo? ¿Yo? Hablando frente a gente, contando mi historia. Toda mi vida había sido invisible, una sombra que se movía en segundo plano mientras otros vivían sus vidas importantes. La idea de pararme frente a un público, de hacer que mi voz importara, me aterraba. Pero también me emocionaba de una manera que no había sentido nunca. Sí, señé antes de poder arrepentirme. Sí, lo haré. Los días siguientes fueron extraños. Seguí limpiando casas, seguí subiendo mis escaleras, seguí comprando lo más barato en el mercado. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. Cuando la señora Gutiérrez me pidió que limpiara las ventanas un viernes que había quedado en ir al cine con Amparo, le dije que no. Por primera vez en 18 años trabajando para ella, le dije que no. Ella se quedó con la boca abierta. Pero Isabel, siempre has estado disponible. Lo sé, señora Gutiérrez. Pero hoy tengo otros planes. Puedo venir el lunes si le parece bien. Esperé que me despidiera. Esperé el regaño, la queja, el recordatorio de que yo era reemplazable. En lugar de eso, ella asintió. Está bien, Isabel. El lunes entonces. Y,
Disfruta tu tarde libre. Fue algo tan pequeño, tan insignificante para cualquier persona normal, pero para mí fue como mover una montaña. El sábado por la mañana, mientras tomaba café en mi cocina, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Me asomé por la mirilla y mi corazón se detuvo. Era Rodrigo. Estaba solo, sin Julia. Se veía cansado, ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Llevaba la misma ropa arrugada que la última vez que lo vi. Pensé en no abrir. Pensé en quedarme callada hasta que se fuera. Pero una parte de mí, esa parte estúpida que todavía guardaba esperanza de que fuera el niño que yo crié, me hizo abrir la puerta. «Mamá», dijo, y su voz sonaba rota. «¿Qué quieres, Rodrigo? Necesito hablar contigo. Por favor». Lo dejé entrar, pero no lo invité a sentarse. Nos quedamos de pie en el recibidor, como dos extraños. «Vine a disculparme», dijo mirando al suelo. «Por todo, por cómo te hablé, por lo que te pedimos, por todo». Mi corazón quiso creerle. Quiso saltar de alegría, abrazar a mi hijo, decirle que todo estaba perdonado. Pero mi cabeza que finalmente había aprendido a protegerme, me mantuvo firme. ¿De verdad te arrepientes? ¿O solo necesitas algo más de mí? Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. «No, mamá, yo... de verdad lo siento. Julia y yo hemos estado teniendo problemas serios. Y yo he estado reflexionando sobre cómo te he tratado». ¿Reflexionando? La palabra salió más amarga de lo que pretendía. ¿Necesitaste tener problemas con tu esposa para darte cuenta de que trataste a tu madre como basura? No fue así. Sí fue así, Rodrigo. Me dijiste que dejara de comer porque ya estaba vieja. Tu esposa me llamó vieja que no produce nada. Me prohibieron ver a mi nieto. Intentaron robarme mi casa. ¿Y ahora vienes con una disculpa porque tienes problemas? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Parte de mí quiso consolarlos como lo hacía cuando era niño, pero ya no era mi trabajo consolarlo. «Mamá, por favor, te necesito, no tengo a nadie más». Y ahí estaba, la verdad desnuda. No había venido porque realmente lo sentía. Había venido porque me necesitaba otra vez. Rodrigo, yo te amé con cada fibra de mi ser. Te di todo lo que tenía y más. Pero ya no puedo seguir siendo tu salvavidas cada vez que te hundes. Necesitas aprender a nadar solo. ¿Me estás abandonando?, preguntó con voz de niño asustado. «No, hijo. Tú me abandonaste a mí hace años. Yo solo estoy dejando de perseguirte». Rodrigo se quedó ahí, en mi recibidor, llorando como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. Pero esta vez, yo no me acerqué a consolarlo. Me quedé donde estaba, con los brazos cruzados, protegiéndome. «Por favor, mamá», sollozó. «No me dejes solo. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que voy a ser mejor hijo». ¿Cuántas veces he escuchado esa promesa, Rodrigo? ¿Cuántas veces me has dicho que las cosas serán diferentes y al día siguiente me llamas pidiendo dinero o insultándome? No respondió, porque ambos sabíamos la respuesta. «Creo que es hora de que te vayas», dije con voz firme. «¿Y si te digo que Julia me dejó? ¿Eso no significa nada para ti?» Algo dentro de mí se endureció aún más. «Significa que perdiste a tu esposa porque probablemente la trataste tan mal como me trataste a mí. Significa que ahora vienes corriendo a mamá porque no tienes a quién más recurrir. Pero yo ya no soy ese lugar seguro donde caes cuando todo lo demás falla, Rodrigo. Ya no más. Eres mi madre», dijo con desesperación. «Se supone que las madres siempre perdonan, siempre están ahí. Las madres son personas, Rodrigo. Personas con límites, con dolor, con dignidad. Y mi dignidad ya no me permite seguir aceptando migajas de respeto a cambio de mi vida entera». Abrí la puerta. «Por favor, vete. Y no vuelvas hasta que realmente entiendas lo que me hiciste. No hasta que puedas mirarme a los ojos y reconocer que me destrozaste. No hasta que estés dispuesto a reconstruir una relación real. No solo a usarme cuando te convenga». Rodrigo salió arrastrando los pies, derrotado. Antes de bajar el primer escalón, se volvió. «¿Y si nunca llego a entenderlo? ¿Me perderás para siempre? Rodrigo, yo ya te perdí hace mucho tiempo. Perdí al niño dulce que me abrazaba antes de dormir. Perdí al joven que me prometió cuidarme cuando fuera viejo. Te perdí el día que decidiste que yo solo valía por lo que podía darte. La pregunta no es si yo te perderé a ti.
La pregunta es si tú podrás encontrarte a ti mismo algún día. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Me apoyé contra ella, temblando, esperando sentir culpa o arrepentimiento. Pero lo que sentí fue algo completamente diferente. Alivio. Un alivio tan profundo que me hizo deslizarme hasta el suelo y quedarme ahí sentada, respirando por primera vez en lo que parecían años. Amparo tocó mi puerta media hora después. Había escuchado todo desde su piso. ¿Estás bien, hija? Sí, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Sí, estoy bien. Las semanas siguientes fueron las más extrañas y maravillosas de mi vida. Seguía siendo pobre, seguía limpiando casas, seguía viviendo al día, pero algo fundamental había cambiado en cómo me movía por el mundo. Me inscribí en un curso avanzado de lengua de señas que daba Patricia los martes y jueves por la noche. Costaba 30 euros al mes que antes habría considerado imposibles de gastar, pero recorté otros gastos. Dejé de comprar el pan en la panadería cara y lo compré en el supermercado. Dejé de sentir que tenía que comprar regalos caros para nietos que no me dejaban ver. Esteban y yo nos veíamos al menos 3 veces por semana, a veces en el café de la calle Alcalá, donde ya nos conocían y nos guardaban nuestra mesa del rincón. Otras veces en el Retiro, caminando despacio entre los árboles mientras él me contaba sobre sus clases y yo le contaba sobre las casas que limpiaba y las señoras ricas que me trataban como mueble. Un día, mientras paseábamos cerca del estanque, él me preguntó algo que me dejó sin respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Algo que no fuera obligación o supervivencia. Me quedé pensando durante varios minutos. ¿Cuándo? ¿Hacía 5 años? ¿10? ¿20? No lo recuerdo, confesé. Entonces ya es hora, señó con una sonrisa. Me llevó a una pequeña librería de viejo en Malasaña. El olor a papel antiguo me golpeó al entrar, despertando memorias de cuando era joven y todavía tenía tiempo para leer, antes de que la vida me convirtiera en una máquina de trabajar y sacrificarse. Elige un libro, el que quieras. Te lo regalo. Esteban, no tienes que... Sé que no tengo que. Quiero. Hay una diferencia. Recorrí los estantes con los dedos, sintiendo los lomos gastados de novelas viejas, poemarios olvidados, ensayos polvorientos. Finalmente, elegí una edición antigua de 100 años de soledad, que había querido leer toda mi vida, pero nunca encontré el momento. Esteban pagó los 8 euros sin pensarlo, y cuando me entregó el libro envuelto en papel marrón, sentí como si me hubiera dado el mundo entero. Esa noche leí hasta las 2 de la madrugada, algo que no había hecho en décadas. Me perdí en Macondo, en la familia Buendía, en sus tragedias y sus amores imposibles. Y entendí algo que García Márquez trataba de decir, que a veces las familias están condenadas a repetir los mismos errores durante generaciones, a menos que alguien tenga el valor de romper el ciclo. Yo había roto el ciclo. El día de la feria de inclusión en el Retiro llegó demasiado rápido. Me desperté con el estómago revuelto de nervios. ¿Qué iba a decir? ¿Quién querría escuchar la historia de una vieja limpiadora que aprendió a decir que no? Patricia me había ayudado a preparar un pequeño discurso. Nada elaborado. Solo mi verdad. Pero párate frente a un público, y contar tu verdad es aterrador cuando has pasado toda tu vida escondiéndola. La feria era enorme. Carpas blancas por todo el parque. Talleres de arte para niños sordos. Demostraciones de tecnología adaptativa. Stands de asociaciones. Y en el escenario central, testimonios de personas que habían encontrado formas de convertir sus limitaciones en fortalezas. Esteban y yo estábamos programados para las 4 de la tarde. Había unas 200 personas sentadas frente al escenario cuando subimos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Patricia estaba ahí para interpretar en lengua de señas todo lo que yo dijera, y también para vocalizar lo que Esteban señara. Era un puente entre nuestros dos mundos. Tomé el micrófono con manos temblorosas. Me llamo Isabel Torres Mendoza. Tengo 69 años. Y hace un mes, me acerqué a un hombre ciego y sordo en un café y le hablé en señas. Segundos después, todos en el café se quedaron mudos. Pero lo que nadie sabe es que ese momento no solo cambió ese café.
me cambió a mí. Mi voz temblaba, pero continué. Les conté sobre mis hijos, sobre la llamada, sobre el abandono. Les conté sobre Esteban entrando al café y cómo todos lo ignoraron. Les conté sobre el momento en que decidí levantarme, sobre las señas que había olvidado durante 40 años y que regresaron a mis manos como si nunca se hubieran ido. Durante toda mi vida fui invisible, dije, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Invisible para mis hijos que solo me veían cuando necesitaban dinero. Invisible para las señoras ricas cuyas casas limpio, que hablan de mí como si no estuviera ahí. Invisible para el mundo entero. Pero ese día, cuando vi a Esteban buscando una mesa, vi mi propio reflejo. Vi a alguien que existía pero que nadie reconocía. La multitud estaba completamente silenciosa. Podía ver pañuelos en muchas manos, ojos brillantes con lágrimas. ¿Y saben qué fue lo más sorprendente? Que cuando lo ayudé, cuando usé esas señas olvidadas, cuando decidí verlo a él, fue entonces cuando finalmente yo también me vi a mí misma. Aprendí que ayudar a otros no tiene que ser autodestrucción. Que dar no significa vaciarte, que puedes ser generosa sin ser un mártir. Le pasé el micrófono a Esteban. Patricia comenzó a interpretar sus señas en voz alta. Yo pensé que estaba solo en la oscuridad, ciego, sordo, invisible. Pero Isabel me enseñó que no estamos solos hasta que decidimos estarlo. Ella eligió verme cuando nadie más lo hizo, y al hacerlo, me dio algo más valioso que la vista o el oído. Me dio dignidad. Me recordó que existo, que importo. Hizo una pausa, sus manos moviéndose más despacio ahora. Pero también le di algo a ella. Le di permiso para ser vista, para existir más allá de lo que otros esperaban de ella. Nos salvamos mutuamente ese día. Y esa es la verdadera inclusión. No solo hacer espacio para otros, sino reconocer que cuando lo hacemos, también nos hacemos espacio a nosotros mismos. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Gente de pie, llorando, aplaudiendo. No por nosotros como individuos, sino por lo que representábamos. La prueba de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para elegir, para renacer. Bajamos del escenario y fuimos rodeados por personas. Una señora mayor me abrazó llorando, diciéndome que ella también tenía hijos que la trataban como cajero automático. Un hombre joven sordo le dio a Esteban un abrazo largo, señándole algo que hizo a mi amigo llorar. Una madre con 3 niños me pidió mi número de teléfono porque quería que sus hijos aprendieran lengua de señas y quería que yo fuera su maestra. Yo, Isabel Torres Mendoza, limpiadora de casas, madre abandonada, una maestra, alguien con algo valioso que ofrecer más allá de mi capacidad de sacrificio. 3 meses después de la feria, mi vida era irreconocible de la que había vivido durante casi 70 años. Seguía limpiando casas, pero solo 3 veces por semana en lugar de 6. Los martes y jueves por la noche daba clases gratuitas de lengua de señas básica en el centro comunitario de Lavapiés. Venían 10, a veces 15 personas cada semana, madres, padres, hermanos, amigos de personas sordas que querían comunicarse mejor. Y yo, con mis manos artríticas y mi voz que durante tantos años nadie quiso escuchar, les enseñaba. No me pagaban, no lo necesitaba. El pago era ver sus caras iluminarse cuando finalmente lograban decir, te quiero, o estoy aquí para ti, con sus manos. El pago era saber que estaba construyendo puentes donde antes solo había silencio. Los sábados por la mañana, Esteban y yo íbamos al mercado de San Fernando juntos. Yo lo ayudaba a elegir verduras frescas, describiendo los colores y texturas bajo sus dedos. Él me ayudaba a cargar las bolsas porque mis rodillas ya no aguantaban tanto peso. Parecíamos madre e hijo, pero éramos algo mejor. Éramos amigos de verdad, elegidos, sin obligación de sangre, solo amor genuino. Las señoras del mercado nos conocían. Doña Rosario, la de las frutas, siempre nos guardaba las mejores manzanas. Don Miguel, el pescadero, nos regalaba un poco extra porque, según él, le recordábamos que todavía hay bondad en el mundo. Una tarde de agosto, mientras tomábamos café en nuestro rincón habitual de la calle Alcalá, mi teléfono sonó. Era un número desconocido de Madrid.
Normalmente no contestaba llamadas de números que no conocía, pero algo me dijo que respondiera. ¿Isabel Torres? Preguntó una voz femenina profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Lucía Ramírez. Soy productora de un programa de televisión local llamado Historias que Importan. Estuve en la Feria de Inclusión del Retiro y escuché su testimonio. Me gustaría invitarla a usted y a Esteban a participar en un episodio sobre conexiones humanas inesperadas. ¿Estaría interesada? Me quedé muda. ¿Televisión? ¿Yo? No sé qué decir. Nunca he salido en televisión. Por eso precisamente queremos que venga. Su historia es auténtica, real. No necesitamos gente acostumbrada a las cámaras. Necesitamos gente con algo verdadero que contar. Le dije que lo pensaría y que la llamaría de vuelta. Cuando colgué, Esteban me miraba expectante. Le conté sobre la llamada. Sus manos se movieron con emoción. Tienes que hacerlo. Piensa en cuánta gente podría escuchar tu historia. Cuántas madres que se sienten invisibles. Cuántos hijos que no saben el daño que hacen. Tenía razón. 2 días después llamé a Lucía y acepté. La grabación fue un mes después, en un estudio pequeño en Tetuán. Tenían luces brillantes que me hacían sudar. Y una maquilladora intentó cubrir mis arrugas con polvos que me hacían sentir ridícula. Déjelas, le dije. Las arrugas son mi historia. No las esconda. Ella sonrió y guardó sus polvos. Durante 45 minutos, Esteban y yo contamos nuestra historia, pero esta vez añadí algo que no había dicho en la feria. Hablé específicamente sobre mis hijos, sobre Rodrigo, Carmen y Javier. No dije sus nombres completos, pero hablé sobre el abandono, sobre la manipulación emocional, sobre el intento de robarme mi casa. Si hay madres viéndome ahora que se sienten culpables por poner límites a sus hijos, dije mirando directamente a la cámara, quiero decirles algo. No están siendo malas madres. Están siendo buenas con ustedes mismas. Y enseñarle a tus hijos que no pueden pisotearte no es egoísmo, es educación. Es enseñarles que las personas tienen valor, incluso cuando esa persona es su madre. La entrevistadora, una mujer joven llamada Andrea, tenía lágrimas en los ojos. ¿Y sus hijos? ¿Han intentado contactarla desde que puso esos límites? Rodrigo vino hace unos meses, respondí, pero no vino a disculparse de verdad. Vino porque su esposa lo dejó y necesitaba que alguien lo salvara. Tuve que cerrarle la puerta. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también lo más necesario. ¿Extraña a sus nietos? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Respiré profundo. Todos los días. Todos los días pienso en Diego, en Sofía, en el pequeño Lucas que nació y que nunca he cargado. Pero entendí algo importante. No puedo seguir destruyéndome por relaciones donde no soy bienvenida. Tal vez algún día, cuando crezcan, ellos me busquen. Y si lo hacen, estaré aquí. Pero no voy a seguir rogando por migajas de amor mientras me tratan como estorbo. El programa se emitió un jueves por la noche. Yo lo vi en casa de Amparo, quien había invitado a otras 3 vecinas del edificio. Nos sentamos en su sala pequeña, comiendo palomitas que ella había hecho, como si fuéramos adolescentes viendo una película. Cuando apareció mi cara en la pantalla, me sorprendí. No me veía como la mujer derrotada que había sido hace unos meses. Mis ojos tenían luz. Mi espalda estaba más recta. Incluso mi voz sonaba diferente. Más firme, más segura. Mira nada más, dijo Amparo apretando mi mano. Ahí está nuestra Isabel, la que siempre debió ser. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Números desconocidos, mensajes de personas que habían visto el programa. Una mujer me escribió. Tengo 52 años y acabo de decirle que no a mi hija por primera vez. Gracias por darme el valor. Otra. Mi madre tiene 70 años y mis hermanos la tratan como usted describe. Le envié el video. Tal vez la ayude, pero hubo un mensaje que me heló la sangre. Era de Carmen. Mamá, acabo de ver el programa. No puedo creer que nos hayas humillado públicamente de esa manera. ¿Cómo pudiste? Ahora toda la gente sabe que somos malos hijos. Espero que estés contenta de haber destruido nuestra reputación. No respondí, pero guardé el mensaje como recordatorio de que había tomado la decisión correcta, porque incluso después de escuchar mi historia,
Después de saber el dolor que me habían causado, lo único que le preocupaba a Carmen era su reputación. Una semana después del programa, estaba limpiando la casa de la señora Gutiérrez cuando ella entró a la cocina donde yo fregaba el suelo. Isabel, necesito hablar contigo. Mi corazón se hundió. ¿Me había visto en el programa? ¿Me iba a despedir por hacer pública mi vida privada? Vi tu entrevista en televisión, dijo, confirmando mis temores. Señora Gutiérrez, yo... No, déjame terminar. Se sentó en una de las sillas de su cocina, algo que nunca había hecho mientras yo trabajaba. Llevo 18 años tratándote como una empleada invisible. Nunca te he preguntado cómo estás. Nunca te he ofrecido un café o un vaso de agua en días de calor. Te he llamado a horas absurdas esperando que dejaras todo por mí. Y verte en ese programa me hizo darme cuenta de algo terrible. Yo también te he hecho invisible. Me quedé con el trapeador en la mano, sin saber qué decir. A partir de ahora, las cosas van a cambiar. Vas a trabajar solo las horas acordadas, no más. Voy a aumentarte el sueldo un 20%. Y vas a tomar café conmigo antes de empezar, porque quiero conocer a la mujer que ha estado limpiando mi casa durante casi 2 décadas y de quien no sé absolutamente nada. Lloré ahí mismo, en su cocina reluciente que yo había limpiado 1000 veces. Ella se levantó y me abrazó, algo completamente impropio de nuestra relación empleadora-empleada, pero profundamente humano. El cambio más grande llegó en noviembre. Patricia me llamó emocionada. Una asociación de personas sordas necesitaba un coordinador para un programa de integración familiar. El trabajo era medio tiempo, pagaba el doble de lo que ganaba limpiando casas, e incluía seguro médico. Te están ofreciendo el trabajo a ti, Isabel, por tu historia, por tu dedicación, por tu autenticidad. Pero yo no tengo estudios formales. No tengo certificados. Solo soy una vieja que aprendió señas en un taller hace 40 años. Eres una mujer que entiende lo que significa ser invisible y que dedica su vida a hacer que otros se sientan vistos. Eso no se aprende en ninguna universidad. Acepté el trabajo. 2 semanas después, di mi último día limpiando casas. La señora Gutiérrez lloró cuando me despedí. Vas a hacer falta, dijo. Y no solo porque limpies bien. Vas a hacer falta porque en estos últimos meses me recordaste que debo ser mejor persona. Mi primer día en la asociación fue aterrador y maravilloso. Tenía una oficina pequeña, nada elegante, pero mía. Una placa en la puerta decía, Isabel Torres, coordinadora de integración familiar. Me senté en mi silla y lloré de felicidad pura. A mis 69 años, tenía mi primer trabajo de oficina. Mi primer salario digno. Mi primer propósito más allá de sobrevivir. Una tarde de diciembre, mientras caminaba por lavapiés de regreso a casa después del trabajo, vi algo que me detuvo en seco. Era Rodrigo, sentado en un banco de la plaza, con la cabeza entre las manos. Se veía destruido, más delgado, con barba descuidada. Me vio y se levantó de inmediato. «Mamá», dijo, y su voz sonaba diferente. No desesperada como la última vez, solo cansada. «Rodrigo, no vengo a pedirte nada», dijo rápidamente. «Solo quería verte. He estado yendo a terapia. 2 veces por semana desde hace 3 meses. Mi terapeuta me hizo ver el programa. Me obligó a verlo 3 veces. Guardé silencio, dejándolo hablar. Mamá, fui un monstruo contigo. No solo los últimos años. Toda mi vida. Crecí viéndote como alguien que existía solo para servirme. Y cuando formé mi propia familia, repetí ese patrón con Julia. Por eso me dejó. Porque ella vio en mí lo mismo que tú debiste ver. Un hombre que toma y toma sin dar nada a cambio. Sus ojos estaban rojos, pero no lloró. No espero que me perdones. No espero que volvamos a tener una relación. Solo necesitaba que supieras que finalmente lo entendí. Entendí el daño que hice. Y voy a pasarme el resto de mi vida intentando ser diferente, aunque sea demasiado tarde para nosotros. Por primera vez en nuestra conversación, mis ojos se llenaron de lágrimas. Rodrigo, no es demasiado tarde, pero tampoco es inmediato. Si realmente quieres reconstruir algo conmigo, va a tomar tiempo. Años, tal vez. Y va a requerir que me demuestres con acciones, no con palabras, que cambiaste de verdad. Asintió. Lo entiendo.
¿Podríamos tal vez tomar un café algún día? Sin agenda, sin pedidos. Solo hablar. Tal vez, respondí. Pero no esta semana. Ni la próxima. Cuando yo esté lista, te llamaré. Está bien. Esperaré. Esperaré lo que haga falta. Nos despedimos sin abrazarnos. No estábamos ahí todavía. Tal vez nunca llegaríamos. Pero por primera vez sentí que había una pequeña posibilidad, diminuta como una semilla, de que algo pudiera crecer. Esa noche, en mi piso de lavapiés que ya no me parecía tan pequeño, me preparé una cena elaborada. Compré un trozo de salmón que normalmente consideraría demasiado caro. Hice una ensalada fresca, hasta me serví una copa de vino que Esteban me había regalado. Comí despacio, saboreando cada bocado, sentada en mi mesa con mi mantel limpio y mi vela encendida. Después leí 2 capítulos de 100 años de soledad, antes de dormir. Antes de apagar la luz, miré las fotos en mi corcho. Rodrigo pequeño, Carmen graduándose, Javier en bicicleta. No las quité, pero agregué fotos nuevas, Esteban y yo en el café, Patricia y todo el grupo del taller, la placa de mi oficina, mi cara en el programa de televisión. Mi vida no estaba dividida entre antes y después. Era todo parte del mismo camino. Los errores, el dolor, el abuso, todo me había traído hasta aquí. Y aquí, finalmente, era un lugar donde yo existía. He aprendido algo que quisiera que todas las personas que se sienten invisibles supieran. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para decir no más. Nunca es demasiado tarde para descubrir que tienes valor más allá de lo que puedes dar a otros. Me acerqué a un hombre ciego y le hablé en señas ese día en el café, pero la persona que realmente estaba ciega era yo, ciega a mi propio valor. Y cuando finalmente abrí los ojos, el mundo entero cambió. No porque el mundo fuera diferente, sino porque yo finalmente me vi a mí misma. Y déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿Conoces a alguien que está viviendo lo que yo viví? Si es así, déjame tu respuesta en los comentarios. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor déjame tu like y suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Necesitan llegar a esa madre, ese padre, esa persona que hoy está considerando rendirse. Recuérdales que todavía hay tiempo, que todavía hay esperanza, que todavía pueden renacer. Yo renací a los 69 años. Tú puedes renacer a cualquier edad. Gracias por escuchar mi historia.